yo creo que uno necesita percibir que todo el ámbito de tinieblas que se está levantando es porque pretenden distraernos de algo. Todo lo que se levante por parte de las tinieblas es para quitarnos el enfoque de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: puesto los ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador de nuestra fe, de la vida, de todas las cosas. Entonces, todo lo que se levante en este tiempo es para que usted quite los ojos de Jesús y comience a mirar otras cosas. Comience a ver como Pedro vio que quitó los ojos de Jesús y comenzó a ver tormenta. La tormenta estuvo siempre, solo que él no la vio mientras estaba mirando a Jesucristo. Pero cuando quitó los ojos de Jesús, él no solo se hundió, sino que comenzó a ver que había una tormenta y unas olas grandes y un viento fuerte que soplaba. Decirle al que está al lado tuyo: el viento fuerte estuvo siempre, solo que no lo veías. Entonces Dios siempre te hizo caminar sobre las aguas. Dios siempre te hizo superar situaciones. Solo que cuando te enfocas en las situaciones difíciles, allí es donde se ven como grandes olas y como fuertes vientos. Vamos a leer Mateo 21, versículo 1. Y no se preocupe que no le voy a predicar tan largo, pero sí necesito leerle todo el párrafo. Lo que va a pasar en tu ciudad es que el Señor va a expresar su gloria. Para que el Señor exprese su gloria, Dios necesita gente obediente. En este tiempo el Señor va a usar gente obediente. No se trata de razonarle al Señor, no se trata de porfiar al Señor, no se trata de contradecir al Señor, se trata de obedecer a lo que Dios está diciéndonos. Amén. Mire, yo sé que usted y yo, voy a hablar de mí, yo valoro mucho lo que sé. Yo le he dado mucho valor a lo que he estudiado. Le doy mucho valor a lo que leo de la Biblia, a lo que Dios me ha revelado. Le he dado demasiado valor, al punto tal, le he dado tanto valor que a veces Dios me dice algo y yo no quiero obedecerle porque valoro mucho lo que sé. No sé si a usted le pasará lo mismo, pero a mí me pasa que a veces quiero ser porfiado a Dios y no obedecerle por causa de mi conocimiento. El conocimiento que he adquirido muchas veces me juega en contra y me vuelvo alguien con argumento a lo que Dios dice. Y los argumentos que yo le presento a Dios son los de la Biblia. Imagínese usted Dios diciéndome: David, quiero que hagas esto, y yo le digo: pero la Biblia dice, como que Dios no supiera lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces es muy posible que a usted le suceda algo parecido a lo que a mí me pasa, pero quiero decirle que lo único que usted tiene como herramienta para que Dios se glorifique en usted, en su casa, en su familia, en su ciudad, es la obediencia a la voz de Dios. No obedezcas a tus argumentos, obedece a la voz de Dios. No obedezcas a tus sentimientos, obedece a la voz de Dios. No obedezcas a tu sentir y a todo lo que está adentro de tu alma, obedece a la voz de Dios. Eso va a hacer que Dios sea glorificado en tu vida y en tu ciudad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo se nota a alguien que ama a Dios más que a su sabiduría? Que aunque sabe que tiene razón, tiene que perdonar. Que aunque sabe que tiene razón, tiene que abrazar, tiene que humillarse. Aunque sabe que tiene razón, tiene que pedir perdón. ¿Ves? Ahí tenés uno que ama más a Dios que su propia sabiduría. Porque si amara su propia sabiduría, diría: no, pero yo tengo razón, a mí me tienen que venir a pedir perdón, no que yo voy a ir a pedir. ¿Cómo me voy a humillar? Arrancamos bien. Vamos a amar a Dios más que nuestros sentimientos.
Vamos a amar a Dios más que nuestro saber, que nuestra sabiduría. Vamos a amar a Dios más que todo lo que hemos acumulado durante tantos años. Dios le dice a los discípulos: quiero que vayan y desaten un asna y desaten al pollino, y me los traen. ¿Con qué te va a salir el Señor? ¿Qué es lo que te va a pedir el Señor? Los discípulos dijeron: bueno, de algo se trata esto. ¿Sabe de qué se trataba? Del espíritu de la profecía. Por eso la Biblia te aclara, el que narra te aclara y te dice: esto lo hizo para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Era necesario que hubiera un cumplimiento profético. Era necesario que hubiera una profecía cumplida, y era la del profeta Isaías. Alguien había profetizado que esto iba a suceder, y Jesús dice: le vamos a dar cumplimiento a lo que el profeta profetizó. Decirle a que está al lado tuyo: le vamos a dar cumplimiento a lo que el espíritu de la profecía ha declarado para Cenillosa. Vamos, alguien que se anime a tomar esta palabra, alguien que se anime a decir: vamos, tómela personal. Yo le voy a dar cumplimiento a lo que el espíritu de la profecía dijo sobre Cenillosa. Estoy dispuesto a darle cumplimiento a lo que Dios dijo sobre esta ciudad. Estoy dispuesto a darle cumplimiento. Sea como sea, se va a cumplir lo que Dios ha dicho de Cenillosa. Hermanos, Dios no miente. Alguien tiene que tomar la iniciativa y el desafío. Tengo la provisión, pero la van a tener que desatar. Tenés que desatar algunas cosas que ya fueron provistas, pero están en un ámbito de gobierno, en la administración que Dios te ha dado. Como administrador, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad desatar ámbitos, desatar ambientes, desatar cosas que Dios ya la ha provisto, pero Dios dice: es tu responsabilidad desatarlo. Yo te podría proveer una asna desatada, pero te voy a proveer una que está atada, solo porque quiero que vos la desates. Cosas que hace el Señor. El Señor podría hasta haber hecho que el asna llegara a Él caminando, así como hizo que los animales entraran en el arca de Noé, y el asna hubiera ido. Pero el Señor dijo: no, es tu tarea ir a la aldea del frente, es tu tarea desatar lo que yo necesito, es tu tarea traerlo, y es tu tarea, si alguien pregunta, responderle. Estoy viendo gente desatando cosas que ya fueron provistas por el Señor, pero en nuestra mentalidad no la hemos visto. Lo único que vemos es cosas que están imposibles. Esas imposibilidades están siendo desatadas a través de la fe. Lo vas a tomar, lo vas a desatar, y se va a cumplir la palabra, y se va a cumplir lo que dijo el profeta. Pero ¿sabe qué es mejor? Se va a desatar un nuevo ámbito profético. Cuando los que estaban ahí empezaron a decir: Hosana, Hosana, los religiosos, los que sabían mucho, dice: ¿qué están diciendo estos? Y Jesús dijo: ¿qué? ¿Nunca se enteraron que en la boca de los niños y de los recién nacidos se perfecciona la alabanza? ¿Nunca se enteraron que este ámbito es profético? Yo estoy acá para cumplir lo que dijo el profeta, pero estoy acá para desatar un ámbito profético nuevo a las generaciones, a los muchachos, a los recién nacidos, a los que no entienden tanto. También entrarán en el ámbito profético que viene sobre la ciudad. Alguien que diga amén a eso. Los ámbitos proféticos no son entendidos por los religiosos. Los religiosos no entienden ámbitos proféticos. No quiere usted hacerle entender a alguien que ama más su sabiduría que a Dios un ámbito profético. ¿Por qué? Porque todo lo tiene que filtrar por lo que él sabe. Entonces los saduceos, los escribas, los doctores de la ley estaban ahí y filtraban por su saber. Ellos tenían la Torá, tenían la ley, ellos tenían los salmos y los profetas, y tenían toda la sabiduría. Y ellos decían: ¿qué están diciendo esto? ¿Cómo le dicen Hosana al hijo de David, al carpintero? Es Jesús de Nazaret, de Galilea. ¿Cómo le van a decir Hosana? Acá llegó nuestra salvación. Eso significa Hosana.
Acá está la salvación para nuestras vidas. Sálvanos, Señor nuestro. Sálvanos, Padre nuestro. Aquí está la salvación que el Padre nos ha provisto. Todo eso significa Hosana. Y ahí venían los muchachos, Hosana. Y la gente decía, ¿cómo le van a decir Salvador a uno que está entrando en una ciudad, montado sobre un asna? Y la gente corta ramas y le da loores y le da alabanzas. ¿Qué cosa rara es esto? El que narra la Biblia te dice, esto era para que se cumpliese lo profético. Así que decirle al que está al lado tuyo, no solo vas a cumplir lo que dijo Dios sobre la ciudad, sino que vas a desatar nuevos ámbitos proféticos sobre esta ciudad. Aleluya. Alguien que reciba eso, hermano. Esa generación es la que Dios va a usar. Esos son los muchachos que no entendían, pero profetizaban. Porque cuando se desata la provisión de Dios, cuando se desatan los ámbitos para el cumplimiento de lo profético, todos entramos en esa dimensión, todos entramos en ese río, todos nos reconciliamos con el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es Cristo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que en todos estos mensajes que hemos dado hoy, ya con el número 8, hablando del espíritu de la profecía, todos nos llevan a Cristo, todos nos llevan a reconciliarnos con Cristo, todos nos llevan a creer lo que Él dice, porque Él sigue hablando. Porque no solo se va a cumplir lo que está en la escritura, se va a cumplir aún las profecías que en este tiempo Dios quiere que se cumplan, pero también se van a desatar ámbitos nuevos para el cumplimiento en una generación futura, y usted es parte de eso. Estos profetas, esta generación de profetas de la gracia, están involucrados con la edificación del cuerpo. Así que usted hoy ha venido a este lugar para que la palabra de Dios, el espíritu de la profecía, Cristo mismo, edifique su vida. Pero también usted ha recibido de Dios el Espíritu Santo para que usted pueda edificar a otros. Hoy, hermanos, usted no puede irse de este lugar sin que Dios edifique algo sobre tu vida espiritual, sin que haya un incremento de Cristo en tu vida. Hoy usted tiene que salir de este lugar con un aumento de la vida de Cristo dentro de usted, entendiendo algo, siendo iluminado en algo, decidido a tomar decisiones allí afuera. Amén. Efesios 4:12, me voy a apurar, así que sígame. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está hablando de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, los profetas fueron involucrados en este equipo, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos. Este es el equipo de un ministerio quíntuple que perfecciona a los santos. La palabra perfección, yo les hablé mucho de esto, por eso voy a ir rápido. La palabra perfeccionar es una palabra que se escribe catartizo. La palabra catartizo es una palabra medicinal. Significa soldar un hueso que está quebrado, o significa colocar un hueso que está salido del lugar en el lugar correcto. Entonces, escuche cómo Pablo está hablando. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros tienen la función de alinear. La palabra allí es alineamiento. Tienen la función de perfeccionar. Significa lo mismo: perfeccionar, alinear. Pablo está usando una palabra medicinal. Lo que Pablo dice es: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros van a traer una coyuntura para colocar los huesos del cuerpo en su lugar, en un lugar correcto. Van a traer el alineamiento para soldar los huesos que están quebrados, que están lastimados, y que haya sanidad en el cuerpo de Cristo. Ahora, esto me hace recordar a mí. ¿Recuerda usted la visión de Ezequiel? Él ve un valle de huesos secos, todos huesos de muertos, desparramados por todos lados, y Dios le dice: hijo de hombre, ¿crees que vivirán estos huesos?
Ezequiel dice: yo la verdad no tengo ni idea, tú lo sabes, no sé si van a vivir. Y el Señor comienza a darle órdenes para poder llamarlos. Dice: llamalos, ordenales que sople viento de los 4 puntos y se empiecen a juntar estos huesos. El profeta suelta la palabra y la Biblia narra que los huesos comienzan a buscar su parte en el cuerpo, y los huesos comienzan a juntarse con su hueso, y se arma todo el esqueleto, toda la parte ósea de un ser humano. Todo, mire, cada hueso más pequeñito se unió en el lugar que iba. Esto es maravilloso, hermanos, porque lo que estaba viendo Ezequiel era una profecía de lo que vendría en el cumplimiento de la vida de Cristo. Cuando Cristo nos dio su vida, cuando Él murió en la cruz, cuando Él ejecutó la obra del Padre, Él trajo la sanidad al cuerpo de Cristo. Entonces Él mismo es el que dice la Biblia, Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para darle el perfeccionamiento, para hacer el catartizo, para que haya sanidad, para que los huesos se unan. Por eso Pablo dice: somos miembros los unos de los otros, unidos por las coyunturas, con diferentes funciones. Somos diferentes miembros, pero nos debemos unos a otros. Hermanos, lo maravilloso de esto es que Ezequiel estaba viendo lo mismo. El apóstol Pablo a los Efesios le muestra lo mismo, y Cristo trae el cumplimiento de lo mismo. Somos un cuerpo, pero los profetas en este tiempo, después de la cruz, están para provocar el alineamiento, están para traer ese catartizo que la Biblia le llama perfeccionamiento. Si el profeta no está haciendo el catartizo, no está haciendo que los huesos se unan con sus huesos y cada miembro con su miembro y las coyunturas y todo eso, el profeta lo que puede estar haciendo es desmembrar el cuerpo. Y a eso la Biblia le llama los perros, porque son los perros, los malos obreros, los que mutilan al cuerpo de Cristo, los que quebrantan, los que lastiman al cuerpo de Cristo. Entonces tenemos los profetas y todo el equipo que Dios constituyó para traer el catartizo, pero tenemos el espíritu de los perros, que son los malos obreros, que son los que mutilan el cuerpo que debería ser alineado y unido. Entonces uno de los dos espíritus te agarra, y si no es el que une, es el que desune, es el que lastima, es el que mutila. Y usted tiene que prestar atención, porque en este tiempo tenemos demasiada información como para decir: uy, se me escapó, uy, me equivoqué, uy, lo dije sin querer queriendo, como el chavo. No, hermanos, tenemos que ser serios. ¿Por qué? Porque el espíritu de la profecía en este tiempo nos está llamando a ser serios para ver qué es lo que hablamos. Vamos a hacernos responsables de esto. Si no se anima usted a decirle a alguien, tómelo para usted: Señor, necesito ser aquel que trae el perfeccionamiento para la unidad. Los profetas de la gracia son los que manifiestan el catartizo, el alineamiento, el perfeccionamiento. Los profetas de la gracia están involucrados en la verdad eterna. Son la voz de Dios, escuche con atención esto, y fluyen mediante el espíritu de la profecía, que es Cristo. Aleluya, esto es maravilloso. Apocalipsis 19:10 dice Juan: yo me quise postrar a los pies del ángel para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Mueva su manito ahí, mueva su manito. Usted es un hermano más de este profeta llamado Juan. Usted es un hermano porque usted recibió a Cristo. Esos hermanos son los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús que usted retiene, ese es el espíritu de la profecía. Aleluya. El ángel le dice a Juan: no me adores a mí, adora a Dios, porque el testimonio que está en vos es el mismo testimonio que está en tus hermanos, y este es el espíritu de la profecía. Así que si usted creyó en Jesús, el Cristo, usted posee el espíritu de la profecía. Así que usted está y tiene la autoridad para unir, para sanar el cuerpo, para traer el perfeccionamiento, pero usted también tiene la autoridad
de ser inspirado por el Espíritu Santo. Los profetas de la gracia están involucrados en la verdad presente. Escuche, recién le hablé de la verdad eterna. ¿Qué significa eso? Todo lo que Dios dice es verdad y es eterno. Pero todo lo que Dios dice ha tenido diferentes cumplimientos. Y algunas cosas de las que Dios dijo desde la eternidad se han cumplido en la tierra. Otras faltan por cumplir. Y algunas otras Dios traerá el cumplimiento cuando Él regrese, cuando Cristo venga por su iglesia. Entonces nosotros debemos ver como profetas, analizar todo lo que Dios ha dicho, para entender que aunque la voz de Dios es eterna, hay cumplimientos generacionales sobre la tierra. La tierra ha tenido cumplimientos. Imagínense que yo le diga hoy: siento en mi espíritu, Dios me está hablando y me dice que hay una virgen que va a dar a luz, que va a ser engendrada por la sombra del Altísimo y va a tener un hijo y le va a poner por nombre Jesús, y ese va a ser el Mesías. Y yo digo: estoy profetizando esta profecía. Usted me va a decir: David, esa profecía está cumplida. Ya la profetizó alguien llamado Isaías, y ya se cumplió en la vida de una mujer llamada María o Miriam. Eso ya está cumplido. ¿Se da cuenta? Entonces, hay profecías que, aunque son eternas, tienen su ciclo de cumplimiento. Entonces yo no puedo profetizar lo que ya está cumplido. Ahí es donde nuestro criterio de análisis como profetas tiene que hilar finito, porque para no dar una profecía que ya tiene su cumplimiento en las escrituras, en la humanidad. Imagínense que yo diga: ahora dice el Señor, ahora, porque estoy yo acá, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hermanos, me agarra Pedro y me dice: eso se cumplió en el Pentecostés. Es más, yo interpreté la profecía de Joel para decir: eso se ha cumplido hoy aquí. ¿Ves? Entonces muchos profetas actuales no han analizado en sus profecías que muchas cosas de las que están diciendo ya tienen su cumplimiento en la humanidad, ya están cumplidas. Dios no va a derramar de su espíritu sobre tu vida, ya lo derramó. En todo caso tendrá que venir una activación, tendrá que despertarte, tendrás que ser encendido, tendrás que pasarte algo en relación al Espíritu Santo, pero Él ya lo derramó sobre toda carne. ¿Ves? Entonces, cuando los profetas no entienden la voz de Dios como una profecía eterna y los cumplimientos, a veces no entendemos cosas, pero existe algo que te alinea, existe algo que es como una brújula, existe algo que te marca dirección. Segunda de Pedro 1:12. Mire qué maravilloso es esto, hermanos. Dice segunda de Pedro 1:12: por esto, dice Pedro, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y que estéis confirmados en la verdad presente. Existe algo en estos ámbitos espirituales que se llama la verdad presente. ¿Cuándo tu profecía no se va a equivocar? Cuando estés alineado a la verdad presente. ¿Qué significa? No es una verdad pasada, no es una verdad cumplida, es una verdad vigente y es una verdad presente. Le voy a repetir eso: no es una verdad pasada, no es una verdad cumplida, es una verdad vigente y es una verdad presente. Los profetas de la gracia profetizan desde la verdad presente. Son profetas después de la cruz. Para ellos la cruz tiene el cumplimiento de algo, y todo lo que van a profetizar es lo que después de la cruz Dios quiere edificar, lo que Dios quiere traer. Pero no van a invalidar la cruz. Por eso no se puede profetizar juicio después de la cruz, porque ya el juicio lo llevó Cristo en su cruz y en su muerte.
Ya Él juzgó a la humanidad. Un profeta no puede juzgarte. Todo profeta actual, o en su mayoría, no voy a generalizar, en la mayoría de los profetas actuales, todos los ejemplos que hay son del Viejo Testamento. Todas las historias que te cuentan son del Viejo Testamento. Todas las predicaciones que te predican son del Viejo Testamento. ¿Por qué? Porque no se habla mucho después de la cruz de los profetas. Entonces hay que recurrir al viejo pacto, donde la cruz todavía no estaba vigente o no estaba manifestada o expresada en Jesús. Entonces hay que recurrir a la ley y a los profetas de la ley. Y esa es la confusión de mucha gente, que quieren profetizar como que vivieran en la época de Elías, en la época de Eliseo, en la época de Isaías, de Jeremías, en la época de Ezequiel. Quieren profetizar como si fueran de aquella época. Pero Dios te hizo nacer después de la cruz para que seas un profeta de la gracia, para que estés unido al propósito eterno de Dios, conforme al espíritu de la profecía para esta generación. El 2024 es tuyo, es para vos. Dios eligió este año y puso todo lo necesario dentro tuyo para que puedas arrebatar a este año y introducir en este año todo el gobierno eterno del Señor a través de tu espíritu profético. Sos un profeta de la verdad presente. Entonces usted, mire, le estoy dando una enseñanza donde usted va a poder analizar todo lo que profetiza. Para eso tendrá que leer la Biblia, para saber si está antes o después de la cruz, para saber si es un profeta de la verdad presente. El Espíritu Santo que está en usted es el que administra generacionalmente la voz de Dios. Agárrese ahora, Es el Espíritu Santo el que administró la voz de Dios generacionalmente. Por eso Dios no puede exigirte que hagas lo que hizo Isaías, porque es el Espíritu de Dios, el Espíritu de la profecía, es el Espíritu Santo el que administra generación tras generación la voz de Dios. La profecía es administrada por el Espíritu Santo. No te puede pedir que hagas un arca, ya se lo pidió a Noé. Eso ya se cumplió. Noé hizo el arca y se salvó él y sus 8 en la familia. No te puede pedir que hagas un tabernáculo, eso ya se cumplió en Moisés. No te puede pedir que haga algo que ya fue cumplido, que fue para una generación, que fue para un tiempo. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es administrar la voz de Dios. Y cada generación recibe la administración del Espíritu Santo. Escúcheme, nuestros antepasados, tus abuelos, tus tatarabuelos y las generaciones pasadas, hermanos, no fueron menos importantes que usted, porque ellos lo único que necesitaban era ser fiel a la verdad presente que el Espíritu Santo les estaba dando. Si ellos no entendían lo que nosotros entendemos hoy, no significa que son menos importantes o que son ignorantes de las cosas que hoy administramos. Significa que si ellos fueron fieles a la administración que el Espíritu Santo les dio en su tiempo, hermanos, son iguales de importantes que usted y yo en este 2024, siendo fieles a la verdad presente. El Espíritu Santo que está en usted es el que le ha dado la sabiduría que usted tiene y le ha revelado la verdad presente para que usted profetice. Y lo ha hecho en cada generación. Desde que Adán pecó, el Espíritu Santo se ha encargado de administrar la voz de Dios. Mire, hermanos, llámelo como quiera: Espíritu de la profecía, Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios o Espíritu Santo. Para mí es el mismo, porque si no va a saltar la teología, decir no, pero el Espíritu Santo no estaba presente por esto, por aquello, por lo otro. Y mire, para entrar en esas discusiones absurdas no hay tiempo. El tiempo que tenemos es para entender
que el Espíritu de Dios siempre administró detrás de cada generación la voz profética, para que cada generación tenga lo que tenía que hacer conforme lo que Dios decía. Aún en el 2024, el Espíritu de Dios sigue administrando la voz de Dios para que nosotros entendamos lo que Dios está diciendo en este tiempo presente. No lo que dijo en el pasado, no lo que dijo y ya está cumplido, sino lo que en este tiempo se tiene que manifestar, la verdad presente. El Señor le está hablando a sus discípulos. Estamos hablando de ámbitos proféticos, de administrar la voz de Dios. Estamos hablando de ser profetas de la gracia en este tiempo. Yo creo que este debería ser el último mensaje de este tema, pero Dios sabrá qué va a hacer. Escuche, el Señor dice esto: aún tengo muchas cosas que deciros. Levante su manito ahí. Diga conmigo: aún hay muchas cosas que Dios tiene para decirme. Escuche, cuando Jesús declara esto, Él estaba en realidad comprometiendo al Espíritu Santo. Mire lo que está haciendo Jesús acá. Tengo muchas cosas para decirles, pero ustedes no la pueden sobrellevar. Por eso el Espíritu Santo se volvió un administrador generacional. ¿Por qué? Imagínense en el viejo pacto decir una palabra de la verdad presente de hoy. Imagínense usted que usted vaya y le diga: no, todo esto es figura y sombra. Que esté el sacerdote ahí con el aceite y usted diga: no, eso no sirve para nada, porque nosotros vamos a tener el verdadero aceite, que es el Espíritu de Dios en nosotros. Imagínense, lo hubieran crucificado a usted, lo hubieran latigado, lo hubieran matado. ¿Por qué? Porque para ellos, en esa generación, la verdad presente que ellos tenían, los sacerdotes, eran el aceite, era toda la simbología, era el efod, era el tabernáculo. Entonces el Espíritu tenía que administrar conforme a esa generación. Para ellos lo importante era el cuerno y el aceite. Para usted hoy eso es simbología. Pero es porque la administración ha cambiado. El Espíritu Santo hoy te ha hecho entender que no vivís en aquella época como para andar con un vestido como de aquella época, y con un cuerno como aquella época, y con el aceite como aquella época. No, porque todo lo que era simbología en aquella época hoy está en tu espíritu, hoy lo tenés, es una realidad. Vos sos el aceite hoy. Cuando vos entras en un lugar, vos sos el aceite que impregna el ambiente. No es algo externo, es algo interno, te habita, está dentro tuyo. En Cristo se manifestó todo lo que era figura y sombra. Tengo muchas cosas, pero todavía no las pueden sobrellevar. Claro, en esa época todavía estaba vigente la ley, todavía no había muerto el testador, así que todavía no había Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no empieza en Mateo 1. El Nuevo Testamento empieza cuando muere el testador, en los capítulos 20 y algo de Mateo. Ahí empieza el Nuevo Testamento. Mientras tanto, toda la vida de Jesús es vida de Viejo Testamento. Aunque Él es el nuevo pacto y Él es la verdad presente, Él se rigió por toda la ley y los profetas. Y Él dice: yo no vine a abrogar la ley, la vine a cumplir hasta que muera, porque cuando yo muera, yo manifiesto el Nuevo Testamento, y ahí comienza el nuevo pacto, y ahí comienza una vida diferente. ¿Por qué? Porque ya está la muerte del testador. Pero mientras el testador vive, no existe el Nuevo Testamento. Entonces hay cosas que si Él las decía, sus discípulos no la podían sobrellevar. Cuando venga el Espíritu de verdad sobre vosotros, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. ¿Ves? Todo lo profético, toda profecía, todo lo que viene, todo tiempo, toda noticia, todo ahí el Espíritu te lo va a hacer saber. Todo lo que ha de venir. Y dice Jesús: Él me glorificará.
y tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre, dice Jesús, es mío. Por eso yo dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice 2 de Pedro 1:21, porque nunca, diga conmigo, nunca, vamos, con un poquito más de gana, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, ¿sabe de quién estaba hablando ahí? De los profetas del Viejo Testamento. No estaba hablando del 2024, estaba hablando de los profetas del Viejo Testamento. Ni siquiera existía el canon nuevo, ni siquiera existían los evangelios, las cartas paulinas. Pedro está refiriéndose a los profetas del Viejo Testamento y dice: estos santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Siempre había estado inspirando lo profético, administrando lo profético a cada generación. El Espíritu Santo les dio a entender lo profético y le inspiró a los profetas para que ellos dijeran lo que era correcto. Y Pedro se da cuenta más adelante, después de la cruz, y dice: pero los profetas del Viejo Testamento fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ves? El Espíritu Santo es el administrador de toda la voz de Dios en cada generación. Hermanos, en esta generación alguien tiene que abrir los oídos. En esta generación alguien tiene que decir: es conmigo, esta palabra es para mí. Alguien en esta generación tiene que decir: si el Espíritu Santo está administrando esto, es porque yo lo puedo recibir, es porque yo lo puedo entender, es porque yo lo puedo traer al cumplimiento, es porque la vida de Cristo que está en mí, el espíritu de la profecía, va a fluir, hermanos, y nadie va a poder detenerte. Vas a ser indetenible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en el asunto. Mire cómo Jesús le dice a los discípulos: si yo les dijera todo lo que me falta decirle, ustedes no podrían sobrellevar semejante carga. No podrían entender lo que hay en magnitud de lo profético. Si yo les profetizo todo lo que viene, les pondría una gran carga y no la podrían llevar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar la administración para el Espíritu Santo. Él les va a hacer entender todo lo que ha de venir. Confíen en Él, Él los va a guiar. Él va a tomar de lo mío. Todo lo que le dé el Espíritu Santo es como que yo se lo estoy dando, porque tomará de lo mío y les hará saber todas las cosas. Mire qué maravilloso. Pedro dice: ninguna profecía puede nacer de voluntad humana, porque todo lo que profetizaron los santos hombres de Dios fue inspirado por el Espíritu Santo. Primero, Dios te encargó el catartizo, que tiene que ver con la unidad en el cuerpo, con la salud en el cuerpo, con la vida en el cuerpo. Y aunque Cristo es el que se encargó de hacer todo eso, Él mismo constituyó un equipo para la edificación y para el perfeccionamiento de los santos. El espíritu de la profecía esta noche te va a conectar a un lugar correcto en Cristo. Fuiste creado por Cristo, en Cristo y para Cristo. Él te creó y en Él está tu lugar. Fuera de Él no vas a encajar en ningún lado. Pero los profetas de la gracia provocan conectarte a Cristo, porque queremos avanzar más rápido que el avance de los que están mutilando al cuerpo de Cristo. Porque los que mutilan el cuerpo de Cristo también están mutilando los dones, están mutilando el llamado, el propósito, están mutilando una cantidad de cosas que a final de cuentas Dios traerá su cumplimiento de todas maneras, pero ponen estorbo a la obra de Dios y a la vida de Dios en las personas.
Sin embargo, Dios lo levanta a usted como un profeta de la gracia para la edificación. Y también Dios te ha llamado para que puedas analizar la verdad presente y fluir en ese escuchar a Dios, fluir en lo que Dios quiere hacer en tu generación, en tu ciudad, en tu familia, en tu barrio. Hermanos, usted ya fue capacitado por el Espíritu. Ya estás capacitado por el Espíritu Santo. Es la gracia la que te perfecciona. Es la gracia. Y la verdad presente te recordará una y otra vez quién sos. Y Pedro dice: yo no me canso de decir siempre lo mismo, porque ustedes son confirmados en esta verdad. Y Dios esta noche te confirma por medio de su Espíritu, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad es el que te guía a toda verdad, fuera de tu entendimiento. Aunque no lo entiendas, no lo juzgues, porque Él te lleva a toda verdad, a toda verdad. Y es el Espíritu de verdad el que va a ministrarte en esta hora. Aleluya. Es el Espíritu Santo el que frena la voluntad humana para ser inspirados por la voluntad divina. Él es el que va a fluir a través de tu boca. Él es el que va a fluir a través de tus labios, no por lo que sepas o conozcas, sino por la inspiración. Te va a inspirar el Señor. Las palabras van a venir a tu boca, van a fluir. No tengas temor, no te intimides, no tengas miedo. Dios es el que va a usar tus palabras. El Espíritu Santo va a llenar tu boca de un caudal de aguas liberadoras, sanadoras, porque es la voluntad del Señor. Este es el diseño eterno de Dios y está en tu vida. Aleluya. Cierre sus ojos. Aleluya. Señor, no solo queremos desatar aquello que está atado en algún lugar. Queremos cumplir lo que dijo el Espíritu de la profecía sobre esta tierra. Y queremos desatar un ámbito profético renovado, donde los niños, los recién nacidos y los muchachos puedan profetizar conforme tu presencia. Esta canción nueva, esta profecía nueva, este mover nuevo de tu voz, de tu palabra, pueda alcanzar a toda esta ciudad. No solo a los que estamos aquí adentro, sino a los que no pudieron estar hoy, a los que están en sus hogares, a los que están en otras ciudades, a los que están en otros países, a los que están lejos, a los que no entienden la realidad que están viviendo. Los alcance tu espíritu profético, los abrace la profecía en esta misma hora. Oramos para que el espíritu de la profecía abrace a esas personas y muchos se reconcilien contigo, que sean reconciliados con el espíritu de la profecía, que sean reconciliados con el profeta que es Cristo, que sean reconciliados con el don o la función o el llamado que es Cristo en ellos, haciendo la obra del Padre.